Vale. Hola, muy buenas, gente. Soy Eryth-Reiseken. Estamos aquí en un nuevo directo para nuestro canal de YouTube. Estamos en un nuevo directo de Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Estamos aquí otra vez con las aventuras de Shulk y compañía. Y vamos a continuar un poquito la trama tal como lo habíamos dejado, ¿vale? Estamos intentando pillar... Que no me acuerdo qué tenemos que buscar por aquí. Que era algo para la colonia 6, si no recuerdo mal. Vale, no me acuerdo qué eran. Era para el tema de reconstrucción. Era para... no sé si eran las viviendas 2. No, debía ser comercios. Comercios lo teníamos, creo, nivel 2. O el entorno. Bicho emperatriz. Nos hacían falta 3. Teníamos uno, creo, solo. Bicho emperatriz 2. No es picante. Y no nos salían. Ayer no sé por qué se quedan como medio bloqueados. El tema este. Me falta un bicho emperatriz. Buscaremos el otro bicho emperatriz que nos falta. Si nos sale, ¿vale? Que no sé qué pasaba ayer, que se quedó como congelado el tema. Y al final no me salía nada. Vamos a ver si nos sale algo. Precisamente no, creo que nos falta uno. Tienen que ser 3 y tenemos 2. Y en el momento que lo tengamos, ¿vale? Iremos a entregarlo. No voy a pillar la misión, que ya tenemos bastantes. Caja tronadora. Me han salido un montón de cajas atronadoras, pero no me ha salido bicho imperativo, solamente tenemos uno. Ahí tenemos 2. Vale, vamos a cambiar de mapa. Vamos a aumentar la selva de Magna. Y volveremos aquí, nada, un momento, ¿vale? Estoy sudando que no veas, gente. Está haciendo un bochornazo, otra vez. Que es increíble lo que está pasando estos días. Increíble. Vale, vamos aquí a la linde. Y miramos de conseguir lo que nos falta, ¿vale? Es un bicho emperatriz. Volveremos para con el 6, haremos la reconstrucción de esa parte. Vale, y ya está. Vale. A ver si nos sale algo. A recolectar. Me parece increíble que no salga nada, ¿vale? Vamos a comprobarlo aquí, a ver si nos sale por aquí algo. Vale. Creo que por aquí puede que había algo. Para recolectar. Es que me parece extraño que no hay nada más. Vale, si no, iremos directos a mar de Eryth. De Eryth. Y ya está. No hay más. No hay más. Ah, mira, ahora me sale. Esto va como va, gente. Hemos pasado por aquí y no salía nada. Se nos sale un bicho emperatriz. No es picante. No es picante. Nos salta un bicho emperatriz. Ah, por cierto, un segundo, gente. ¿Me lo permitís? Si me lo permitís un momento. Voy a comentar una cosita. Un segundito. Ah, mira, ya vuelven a salir. Ya se han reseteado. A ver si estamos de suerte nos sale el bicho emperatriz, ¿vale? Caja tronadora. Un momento. Bicho emperatriz, vale, ya tenemos los 3. Entonces ya tenemos los 3. Tenemos asegurar un poco el tiro tirando esto y esto. Vale, ahora sí que los tenemos. Así que los tenemos. Vale, vamos a clones 6. Y así lo tendremos. Un momento, ¿eh? Vale, vamos a hablar con... ¿Esto es por una misión?
¿Queréis consejos sobre el amor? A ver, déjame pensar. Ya está. ¿Qué tal un regalo? Lo mejor para decirle a alguien lo que sientes es un buen regalo. Quedándote sentado no vas a conseguir nada. Hay que moverse. Vale. Mente de delirio. Vale. Vamos a ver. Reconstrucción. Entorno. Vale, vamos a hacer el entorno nivel 2. Vale. Así mejoremos un poquito. Ahí, ahí. Como mínimo quedará más bonita. Me parece extraño que no hayan metido ni una barrera, ¿vale? Otro nivel de muralla. Se han plantado flores. A ver cómo está. Claro, se ha mejorado esto. Vale. Creo que yo no lo tuve así. Creo, ¿eh? Creo que lo dejé... Lo dejé justo ahí. Es que creo, ¿eh? No creo que hubiese hecho tanto. Realmente, esto de aquí se ha mejorado un poquito. Solamente se ha metido esto por aquí. Y poquita cosa más, ¿eh? Aquí yo creo que aquí habrá algo. ¿Vale? Aquí... Esto no puede quedar así, tampoco. Ahora aquí mismo esto está súper peligroso. O sea, donde están más protegidos ahí dentro. Pero bueno. Lo tenemos hecho. Y poco a poco iremos haciéndolo, ¿vale? Vale, vamos a la linte. Y vamos directamente... Yo no sé... El siguiente punto de mapa no sé hacia dónde tenemos que ir, ¿eh? Vamos un momento aquí, a la plaza central. Y veremos a ver... A ver cómo continúa esto. ¿Vale? No sé cuánto rato jugaremos ni nada, ¿vale? Iremos haciendo y... Una misión activa, vale. Supongo que tendremos que ir arriba. Si me puedo ahorrar un poquito el viaje, os lo juro que me lo ahorro. ¿Vale? Vamos aquí a nivel señorial. Vamos directamente aquí. A ver. Tenemos que ir más arriba. Mira, justo aquí. Melia, what will Vale. you do now? I would like to repay you for your help. Permit me to act as your guide to Eryth-Reiseken. Of course. We'd love you to. But I must warn you. Eryth-Reiseken is vast. Do you know where you wish to go? There's a dark tower at the head of the Bionis. I saw it in a vision. That's where I must go. A dark tower? Then we need not search. Vale. So No hay que you've heard buscar. of it? Heard of it? I have seen it. A dark tower at the head of the Bionis. Only one place fits that description. So you know it. I believe what you saw was Prison Island. Prison Island. Dixon said the same thing. Indeed. Melia, have you ever been there? I have not set foot upon the island, but I know of it. Prison Island is sealed. No one may enter without Imperial sanction. Imperial sanction, eh? That means we'll be needing someone to grant us entry. I've heard that Vale. Eryth-Reiseken is home to an empire ruled by the High Entia. They might be our best chance. You are knowledgeable for a Homs. Estás muy bien informado. Empires. Anyone help here? Help me. A sanction is permission from someone important. An empire must be a place ruled by an emperor. In other words, we need an emperor's permission to enter the island. Bien dicho. Emperor. Is he important? Long before we Homs built the colonies, a group of so-called royal types, or imperials, ruled our lands. Think of them like the heads of our colony, but with much greater influence and power. Now I get it. Dumban knows more than a textbook. Parece una enciclopedia de Dumbar, ¿eh? That's first year Homs history, Ryan. I might have slept through that Que tenía class. dormido ese día. So when do we get to meet these high end Vaya tela. You are so... Oh, forget it. First, we must travel to the Imperial capital. We'll see how easy it is to see this emperor. My promise was to be your guide. I will not break it. Melia, isn't that the... Ese es el...
The shortcut to Eryth-Reiseken. Yes. El trajo a la mar de Eryth. Vale. Vamos a cambiar el grupo. Vale. Lo pondremos dentro así. En teoría hay una misión, en teoría. Vamos a hacer... vamos así. Vamos así, da igual. Quiere decir, podríamos aprovechar y mejorar la afinidad entre las dos chicas. Que hay una misión que nos piden eso, ¿vale? Ya os han llegado noticias de los hazañas de Ricky ya. Ha sido un combate formidable, toda la aldea está orgullosa. Vale. La afinidad actúa, vale, aquí tiene que ser con Melia y Ricky. Vale. Pues nada, nosotros vamos por la mar de Eryth. Vale, pues vamos allá, gente. Y seguiremos a partir de aquí a ver qué. Me parece que ahora todo va súper fluido, no me da problemas nada. O sea que por fin un día tranquilo. Yo puedo mandaros a mar de Eryth con rayo de luz. ¿Listos para partir? Sí. Vamos allá. Mar de Eryth. Vale, ese es el transporte, tú. Pues perfecto. Iremos a mar de Eryth y empezaremos zona nueva. Jumping ball. All go to Eryth. Jump in that. ¿Estás loco por la de pelo? You have nothing to fear. This will take us to Eryth-Reiseken. Vale, vamos. Vamos, Rain. Rain. Vamos, Rain. No te quedes atrás. Vale, perfecto. Pues estaremos en zona nueva. Y importante, le voy a dar un poco. Otra vez. Vale. Interesante. Mira, faltaba un poquito para terminar el capítulo. Vale. Perfecto. Mar de Eryth. Wow. Increíble. Who would have thought Eryth-Reiseken was right on top of Ricky's village? Dive deep enough, you can reach their tree. Perhaps you should try. Deberías intentarlo. Might do. Haven't decided yet. Is something wrong? Aren't you curious? About why we're going to Prison Island, I mean. It is not common for Homs to visit this region. You may have good reason, but forgive me. I do not pry into other people's business. It's definitely bugging her, Shulk. How dare you, you clown? It's okay, Melia. We're not strangers anymore. Vale. Well, You were right. So then you'll listen to our story? Cuéntamelo, cuéntamelo. Yes. Tell me why you were here. Basically, it all started when... Aquí le hacen todo un resumen del ataque de los Mekon y tal. Como Shulk consiguió la Monado y todo el rollo. See. I had heard about the Mekon assault on the lower regions, but did not know the situation was so grave.
How lucky we are. Hey, what's that? Is that? Es You are looking at Prison Island. contemplando So Insula. that's Prison Island. Yes. And that is the imperial capital, Alcamoth. Alcamoth. It's not just me, right? A floating city is a bit Que no weird. sea flote es raro. Built with superior defenses in mind. Incredible. What technology makes this possible? I do not know, and I've never had the need to. You Necesitas don't saberlo. know. It doesn't freak you out. You can eat bread without knowing how to bake it. Makes sense to me. You will need imperial sanction to enter Prison Island. Okay. Vale. We will travel to the capital first. And Iremos how do primero you a la expect capital us to get imperial. up there? Fly? There is a transporter up ahead. We can use that. Vale. Ese transportador de ahí. We've been deep sea diving. Now we're gonna fly. This place gives me the creeps. Guess we don't have a choice. Right. Onwards. to Venga, the rumbo a la capital. capital. Ahí, desde el Still. rey. What is it, Dunban? It's a sight to behold. Those look like anti-mechon defense systems. Vale. Bueno, estamos a... la mar de Eryth. Vale. Sapo marino. Ya tenemos el primer objeto de la coleccionpedia. Déjame mirar un momento. En la lindo tenemos todo. De la selva de Mag nos faltan 2. Vale. Venga, del Saturul. Tenemos otra cosita. Nos faltarán 2 también. Vale. Mina de nos falta 1. Con el 6 nos falta 1. Que no lo hemos encontrado, no sé por qué. Nosotros tenemos todo lleno. Vale. Esto, al final, es una pequeña obsesión, pero puedes dejar para más adelante. O sea, no se tiene que completar ya. Vale. Lo que tenemos que hacer ahora... A ver si me aumento qué niveles tienen los bichejos por aquí. Poco a poco, que este nos puede huir. Este, digamos, no nos ve, pero nos puede huir, ¿vale? Vale, perfecto. Es que nada, es mirar un poco el paisaje y tal. Pero es que es increíble, ¿eh? Lo que se ve ahí. Madre mía. La verdad que es que este Xenoblade tiene unos paisajes. Este es objeto de misión, ¿eh? Esta sinceridad quedará demostrada con esto. Pero ¿para qué querría Vidian 2 fragmentos de mármol marino? Debe estar atravesando una situación complicada. Vale, mármol marino. Vale, pues nada, vamos para allá. De momento no vamos, intentaremos ir rápido, porque de momento no nos han dado ninguna misión. Cuando nos den misiones, ¿vale? Pues ya vendremos aquí, seguramente tendremos que matar bichos y tal. Ah, no vale la pena. Vale, esto tenemos que guardar. Vale, tenemos los objetos de la coleccionpedia. Vale, vamos a ver. Después ya nos darán misiones que tendremos que ver. Por eso voy rápido. Ahora. Que nos obligarán a matar bichos, etcétera, etcétera. Tenemos ahí además un punto de viaje rápido, o sea que... Vale. Aquí por ejemplo tenemos... Esto... Valla marina. 2 puntos... 3 puntos... 4 puntos más de recolección.
Otra más, con la nibia, qué suave. Ricky quiere usar como almohada. Llevamos y echamos siesta. Vale. Trébol termal y... ¿esto qué es? Con la nibia. Vale. Vale, de momento. Igualmente después ya nos saltará la misión y tal. No, no hay problema. No me he fijado el objeto que decía Ricky. O sea que... sería perder el tiempo ahí. Pues nada, vamos a la ciudad, a la capital imperial, a Alcamos. Y vamos a ver si pillamos misiones. Y hoy será vídeo tranquilito, ¿eh? No habrá mucha acción. Vamos allá. Esa flotante 1. Vale. Cuidado que ese bicho nos puede ver. Vale, más que nada tenemos que ir a la capital imperial. Esa flotante 2. Intentas pasar de isla en isla. Intentaremos no luchar mucho, si a poder ser. Pero tampoco te vale la pena ahora. Después ya tendremos que ir a todos los sitios y tal. No se ha visto uno. Answer de Eryth, vale. Y no se ha visto este al final. O sea que... vale, perfecto. Eso es que nos tenemos que situar más o menos las posiciones que... de los enemigos para hacerles diferentes efectos. Pum. Inmunidad tenía. Vale, a pasar el gatito por delante. Backslash. Perfecto. Joder. ¿Los he visto? Ah, vale, esto que era una especie de raya. Vale. Está ahí paseando el gatito. El titi. Vale, perfecto. ¡Pum! Hostia, han salido dos, ¿eh? Bueno, ahí, batalla, batalla. Vale, perfecto. Desde Monado's Power. Vale, perfecto. La clora. Vale, perfecto. Joder. Madre mía. Al final se ha complicado la cosa, ¿eh? Siente que decía, no quiero luchar mucho. Joder. Pues suerte. Rameno tropical. Vale. De verdad, no quiero luchar mucho, pero me han obligado, ¿eh? Ricky Charla, buena relación. Vale. Trevo termal. Vale, creo que prontito estamos en Alcamoth. Vale. Mira, justo. Puerta central. Vale. Vale. Who are these guys? ¿Quiénes son estos? Are those wings on their head? They must be high Entia. Welcome home, Lady Melia. Lady? Señora. Huh? ¿Eh? Thank you, Captain. These Homs and this Nopon are my guests. See them safely to the guest quarters. Give them anything they need. As you wish. What's Como going digáis. on? I have no idea. Melia,
Are you? Eres. Tengo una visión Shulk. Melia. I cannot speak now, but I shall fulfill my promise. I understand. I will Comprendo. arrange for an audience with the Emperor. Will you wait? We won't move an inch. Trust me. My thanks. De todas maneras, anda rara. Me decía, no, anda como una modelo. Digo, anda rara. No tiene un andar Lady normal. Melia, he says. Shulk, you thinking the same as me? Whatever her position is here, Melia won't let us down. I'm sure No you're nos right. defraudará. Vale. More of these guys. ¿Cómo? Nos atacan, ¿eh? Vale. I must report the Telethia's defeat to His Majesty and request entry to Prison Island. Vale. Shulk is depending on me. I must hurry to the audience chamber. Joder, sí, pero... Vale, vamos con Melia sola. Ahora. Cuestión de lluvia. Esta principal. Vale, vamos con Melia sola, ¿eh? You Vale. say the second consort's child survived her ordeal? Yumea. Forgive me, First Consort. I, Tyrea, vow to see your orders fulfilled. Whilst she's in the capital, do not underestimate the lengths to which His Majesty and the child's loathsome goons will go. How, pray tell, will you avoid the guards? I will do whatever it takes. Oh, your stupidity bores me. Your Highness, Enough of your drivel! We will have our chance when she stakes her claim to the throne. Vale. Qué mala leche tienen, ¿eh? Madre mía. Qué víboras. Akamoth, capital imperial. I'll never get used to this. Palacio imperial. Debo informar a su majestad de la ruta de Telecia. He de ir cuanto antes a la sala de audiencias. No puedo ir atrás, ¿eh? Si os fijáis, si voy atrás, me hace lo mismo. O sea, tengo que ir hacia adelante. No puedo... No tiene otro camino. Ahora. El juego. Yes? A ver. Señora Amelia, bienvenida a casa. Ni nuestros mejores soldados pudieron derrotar a esta Telecia. Vuestra bravura es admirable. Yes? Bienvenida, señora Amelia. Debéis estar agotada. Me gustaría sugeriros que os retiraseis a descansar, pero el emperador os espera en la sala de audiencias. Gran salón. Es que es increíble cómo se ve gente en juego. Esto en una Switch, madre mía. Esto se veía en una Wii. Tela marinera. Las plantas de Taloniz son algo extraordinario, os lo digo yo. No veo la hora de volver a... ¡Ah! Señora Amelia, bienvenida a casa, mi señora. Vale. Yes? Mi señora Amelia, vuestro padre, el emperador, os espera. Os ruego que toméis el transportador de la sala de la ascensión. Vuestro padre se halla en la sala de audiencias. Vale, más que nada vamos a hablar con todo el mundo de momento. Me. En la cultura de entidad, el respeto por los ancestros es algo vital. Una vez al año se abren las puertas del mausoleo. Se celebra una ceremonia para honrar a nuestros antepasados.
Yes? Esta estatua parece de una entidad, ¿verdad? Colaboro con los científicos que están estudiándola, pero apenas tenemos datos, así que no avanzamos mucho. Vale. Vamos a ver. Tenemos otro. Are you that? Bienvenida, mi señora. Vuestros aposentos están listos. Pero si no me equivoco, ahora tenéis asuntos que atender. Vale, de momento no nos dejarán hacer otra cosa que ir a hablar con el padre de Melia. Welcome. Ups, señora Melia, bienvenida. Esperábamos con ansia vuestra llegada. Finigrama, vale. Galdo. Welcome. Os lo ruego, acudid de inmediato a ver a su majestad. Ha estado aguardando impaciente vuestro retorno, señora Melia. Vale, tenemos otro personaje, otro NPC con nombre, o sea que guay. Señora Melia, nos alegramos por la conclusión de vuestra misión. Su majestad espera impaciente vuestro informe. Vale. Pues nada, vamos para arriba, vamos a informar a padre Melia de la misión y ya está. Y a continuar la trama. Yes? Me encantaría conocer a Macris. Es tan elegante y distinguida. Ah, señora Amelia, bienvenida. Vale. El espacio es enorme, ¿eh? Sala de la ascensión. Yes? Bienvenida, mi señora, el emperador os espera. Os ruego que uséis el transportador que lleva a la sala de audiencias. What is it? Ah, señora Amelia. Bienvenida a Alcamoth. Vuestro humilde servidor ha guardado vuestro regreso. Vale, vamos a ver al padre Amelia. A ver qué nos cuenta. Vamos a ver. Madre mía. Vale. Sala de audiencias. Vale. Perfecto, vamos a ver. Melia Antiqua, First Princess, has returned, Your Majesty. Raise your head. Your Majesty. The Telethia rained havoc on countless veteran knights. You triumphed where they could not. I Se find it ríe, está como difficult to cabreado. Es suppress difícil. these feelings of pride for you, my kin. But, Your Majesty, I failed to return with any of the subjects you entrusted to me. My inexperience cost them their lives. We will grieve for them, but it could not have been avoided. It was their duty and honor to fight beside you. They were all aware of your limits. Emperor! Keep those feelings of frustration close to you. Vaya. It will help you to remember the debt you owe to those that have fallen. Your Majesty, concerning such debts, there were others who aided me. The Homs and Nopon that accompanied you to the capital? They have been arrested by Imperial security. Shulk and his companions? Yes, for reasons pertaining to the weapon this Shulk possesses. Shulk's weapon? Do you mean the Monado? So it is true. If that weapon is truly the Monado, we shall be forced to take action. Why? There is a legend passed down through the generations Se complica la cosa, of a divine weapon, the Monado. The It Monado. is said that the Bionis itself bestows the blade upon a chosen one. However, if the chosen one is black of heart, he will cause the destruction of the High Entia. Among High Entia exist the good and bad alike. Homs and Nopon are no different. If this boy is the chosen one, The Divine Seer's interrogation will reveal where his allegiances lie. So you intend to keep them confined? we must. Father, I mean, Your Majesty. I assure you, Shulk is of pure heart.
As my successor, you will play a role of great importance. Calm your spirit and be patient. Dear sister, I can see the Emperor's words have confused you. Vaya. Este es el hermano, Kalian. Brother. His Majesty has spoken. He recognizes you as the Crown Princess. You are to be the next ruler of the High Entia. Me? And not you? Yes. The Emperor asked for my counsel, and I told him as I tell you now. You will make a fine Empress. There is no one more suited to leading our people. You proved that when you dispatched the Telethia. I don't know what to... Melia. But the soldiers. I am not fit to rule. I should visit their families and beg for pardon. Melia, you know that this is not allowed. I know. But it does nothing for the guilt I feel. It is as the Emperor said. Grieve their departing, and engrave in your heart their great deeds. Qué duro, ¿eh? I will. You are right to question these things, but take pride in who you are. The Emperor has chosen wisely in you, Melia. I am to be Crown Princess. Yes, you are. Noricia. The Ministries of Research and Records are united in support of His Majesty's decision. I, Minister Lorithia, have no objection to your appointment. I understand. I would never openly question our Divine Emperor. Vale. But the wielder of the Monado, the Chosen One, might be a useful tool. You think so too? Yes, but a lowly servant of the realm such as myself could never question His Majesty. However, if the Divine Seer were to intervene... Evidente, divino. The Seer could free Shulk. They should be exchanging words as we speak. A ver qué ha pasado, ¿eh? Porque claro, está ahí el misterio de que está encerrado Shulk y compañía y no sabemos nada más. Interrogatorio. Idiot bird brains. What do we do? A fancy prison is still a prison. What happened to Melia? I don't see her locked up in here with us. Exactly. She's in on this. Solo que está en el ajo. Shulk, any thoughts here? Melia won't let us down. She promised to take us to Prison Island. Vale. And she's not the kind of person to break a promise. Okay, Shulk. You win. You win. I believe you. And if you believe Melia, then no arguments from me. Reino es amigo confiable en todo, ¿eh? Todo te dice que sí. Sí, Shulk. Sí, Shulk. Palacio a la Nivea. Vale. Ahora me parece que teníamos que hablar con todo Dios, ¿vale? Y a ver qué pasa. Vamos, Ricky. Shulk, tú no me preocupas, ¿vale? Cabeza plumas, buenos pon. Yes? Los que se van a Amelia también portaban esas máscaras. ¿Qué puede estar pasando? Yo. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué nos tratan así? ¿De dónde se ha metido Amelia? Me fío de ella, pero... Metemos a Dumban. Nunca antes habíamos entrado en contacto con las entidades. Es normal que tomen sus precauciones. Yo también lo haría en su lugar. No, es que es la verdad, a ver. En teoría, Humas aquí no han habido prácticamente. O muy pocos. Y encima le vamos a Monado y si hay la profecía esa, cuidado.
Alvis. Alvis, what are you doing here? Alvis. I see. So that is why you are here. Un segundo, gente. Is Melia okay? We didn't mean to cause her any trouble. Rest assured, she is fine. The real reason you have been detained is not because you are outsiders. You don't mean... Yes. The Monado. You see, the High Entia and the Monado go back many years. Millennia, in fact. Leave everything to me. Dejarlo todo en mis manos. I shall see to it that you are not held for long. We cannot have the saviors of Her Highness treated as criminals now, can we? Free these people. I shall take responsibility for their actions whilst inside the capital. They are now guests of the Imperial family. Sir. I am required to report to His Majesty. Otherwise, I would escort you around the capital. Use this room at your leisure. You are free to roam the city or stay here and rest. Farewell. Hold on, Alvis. I need to ask you... Be patient. I know what it is you wish to ask. Do not fear. You will learn when the time is right. The life of the rich. So where are we going? Anywhere but here. I'm Vale. bored of this stuffy room. Okay, then. Ricky, find Melly for Shulk. Ricky, wait. Your Eminence. What God want? If you're after Alvis, he's gone. What? Where did he go? What happened? We received an SOS from a small squadron repairing a transporter at Eryth-Reiseken. But the transmission was interrupted, and we have lost all contact with the squadron. Sounds like they need our help. Shulk and Ricky go help. Ricky and friends help people in trouble. Of course. We're happy to help. But you're outsiders. Soldier Vale. man, not worry. Hereupon Ricky is here to save Empecemos the las day. misiones. It is most appreciated. We need all the help we can get. Bueno, gente, vamos a dejarlo aquí porque ahora ya empezaremos con misiones secundarias y tal, ¿vale? O sea que vamos a dejarlo aquí. Hoy será un directo más cortito. Pero bueno, es que hoy ha sido más denso. Hemos tenido bastantes cinemáticas. Hemos visto nuestra entrada a Acamoth, ¿vale? Y a partir de aquí, pues, en el siguiente directo continuemos pues con las misiones y tal, ¿vale? Y explorando un poco a Acamoth. Así quedará bien dividido y tal, porque estamos en el mar de Eryth y hemos entrado en Acamoth. Y creo que será bueno en el siguiente directo meternos ya en Acamoth y explorarlo, ¿vale? Pues nada, gente, si os ha gustado el vídeo directo, dale un buen like. Si no tenéis like, suscribiros al canal y dale a la campanilla para que YouTube os avise cuando veis subiendo vídeos. Y cualquier duda, cualquier comentario, lo dejéis en los comentarios del vídeo y os intentaré responder lo más rápido posible de directo también. Y nada, de verdad, se agradece un montón el apoyo. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en próximos directos. Hasta la próxima. Chao, chao.